Un rey pidió a sus sabios una frase que fuera cierta en la victoria y en la derrota, en la alegría y en el dolor. Le entregaron un anillo con la inscripción: esto también pasará. Terminamos un año y empezamos otro, como hace 10 años, como hace 100 o como hace 1000. Nuestro tiempo, ahora, fue el tiempo de muchos otros que vivieron antes que nosotros. En cada época y en cada país surge gente que destaca en su ámbito, en su profesión o en su campo. Estos hombres y mujeres fueron grandes en lo que hacían, y se ganaron la admiración en su disciplina. En su tiempo, estas personas fueron reconocidas. Su trabajo, sus obras y sus hazañas fueron destacadas en sus comunidades, ciudades y países. Hoy, todo ello es parte del olvido. ¿Quién se acuerda de los atletas olímpicos de hace 50 o 60 años? De los cantantes y músicos de hace 100 años? De los científicos de hace 200 años? De los reyes y conquistadores de la antigüedad? La mayoría recuerda a Alejandro, Newton, Shakespeare, Hernán Cortés, Mozart, Tesla o John Lennon, porque son algunas de las personalidades más importantes de sus campos en toda la historia. Pero, en cada época, en cada región, había reyes con palacios majestuosos, líderes de estado importantes, músicos y artistas talentosos, deportistas excelsos, científicos brillantes. Muchos de ellos con aportes importantes, que hoy apenas son recordados. Tomando una época y una región cualquiera, como el siglo XX, y nuestro país o nuestra ciudad, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres notables no ha habido que hoy yacen en el olvido? ¿Cuánta gente genial ha salido de nuestra región, de nuestras ciudades y de nuestras universidades, que hicieron cosas importantes en su ciencia o especialidad? Podría nombrar al azar cualquier ciudad más o menos grande, y encontraríamos la historia de tal ingeniero brillante que fue llevado a las mejores universidades del mundo. Hizo investigaciones y hallazgos importantes, y hoy pocos sabrían de él. Lo mismo podríamos encontrar un deportista de capacidades excepcionales, una gran cantante o escritora. Son muchas las personas admirables cuya memoria se ha perdido, o que muy pocos, familiares, estudiosos o instituciones locales, recuerdan. Durante las ceremonias de coronación de un nuevo emperador, los romanos tenían la sana y disuasoria costumbre de apostar a su lado a un individuo que, en aquel momento de máxima gloria, susurrase una y otra vez al oído del entronizado: recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. En este humilde espacio centrado en la literatura, dedicamos este vídeo a rememorar solo algunos nombres, de tantos notables escritores que han existido a lo largo del tiempo, que en su momento fueron aclamados y leídos. Hoy apenas se nombran, ni sus libros se venden. En algunos casos, su obra se ha perdido irremediablemente. En otros, solo está disponible en archivos y bibliotecas para investigadores. Y de algunos pocos, sus títulos se pueden encontrar en ediciones viejas en librerías de segunda mano, o alguna rarísima edición actual o reciente. Si hablamos de glorias olvidadas, mejor empezar por Agatón, talentoso dramaturgo ganador de las Leneas, uno de los festivales religiosos y teatrales más importantes de la antigua Grecia, un concurso literario de la antigüedad, donde este Agatón recibió la corona de laurel. Introdujo personajes y tramas completamente ficticias, sin recurrir a argumentos mitológicos. Su estilo era elegante y florido. De este autor y de su obra hoy sabemos poco, solo se conservan menos de 40 versos de toda su producción. Y la mayor parte de la información que tenemos de Agatón es por las menciones que hacen de él otros autores antiguos, como Platón, que lo incluyó en sus diálogos. En el simposio se celebra un banquete en su honor, tras ganar el primer premio en el Festival Teatral de la Lenaia, en el año 416 a.C. Aristófanes lo incluyó como personaje en su comedia Thesmoporiazusae, dedicándole especial atención por su belleza física y su talento literario. Aristóteles lo elogió en su poética, destacando sus innovaciones dramáticas. Fue el primero en escribir una tragedia con personajes y trama completamente originales, Antós, no basada en mitos tradicionales. Desconozco la razón por la que este ilustre dramaturgo fue olvidado. Algunos argumentan que las siguientes generaciones preferían la enseñanza moral de las obras de Sófocles o la psicología de las obras de Eurípides. En nuestros días, las obras de estos dos grandes trágicos, Sófocles y Eurípides, se siguen representando en los escenarios del mundo. Con toda probabilidad, la última vez que se representó una obra de Agatón fue en la región del Ática, en la antigua Grecia, hace unos 2400 años. Hoy, este autor es una nota al pie en los estudios clásicos. Junto a Agatón podría poner otros nombres, como Susarión, inventor de la comedia según fuentes antiguas,
cuyas obras eran representadas en festivales dionisíacos. Hoy, Aristófanes es el gran comediógrafo griego. De Susarión, considerado en algunas fuentes fundador de la comedia ática, solo quedan fragmentos. Entre tantos, prefiero centrar la atención del público en Frínico, considerado en fuentes antiguas como uno de los fundadores del género de la tragedia. La Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, dice del que fue uno de los pioneros en la introducción de protagonistas femeninas, y con ellas, también de la ternura, la piedad, etc. A nuestra época solo han llegado pequeños fragmentos de sus obras. Fue contemporáneo de Esquilo y era famoso por su elegancia personal y la belleza de sus melodías, en las que empleaba con frecuencia el tetrámetro trocaico, un tipo de metro de la poesía griega antigua. Un rasgo importante de este dramaturgo es que dejó a un lado los mitos y se inspiró en la historia contemporánea para sus obras. La toma de Mileto, del año 492 a.C., constituye un hito en la historia de la recepción literaria. La pieza retrataba la caída de Mileto ante los persas, un evento ocurrido apenas 2 años antes, que había sumido a Atenas en el duelo. La representación fue tan visceral y conmovedora que el teatro entero estalló en lamentos incontrolables. Como consecuencia, las autoridades atenienses multaron a Frínico con 1000 dracmas por recordarle sus propias desgracias y prohibieron permanentemente cualquier futura puesta en escena de la obra. La caída de Mileto causó grandes dolores a los atenienses. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin del mundo antiguo. En la Edad Media, la producción intelectual, científica y literaria recayó en gran parte en los monasterios. Siglos después, quedan archivos inmensos, con folios y pergaminos, muchos sin catalogar. El contenido de muchos de estos archivos corresponde a actas, anotaciones sobre el trabajo, las cuentas, etc. Otros son copias de textos de la antigüedad y comentarios a los mismos. También escribieron copiosos textos filosóficos, sobre todo teológicos, muchos de ellos, aburridos para la mayoría de las personas del mundo contemporáneo. Naturalmente, también se escribió poesía, la mayor parte cantos y alabanzas religiosas, doctrinales o morales. Entre toda esta plétora de escritos, resalta la poesía lúdico-satírica bizantina. En el siglo XI, en el Imperio Romano de Oriente, aparece una abundante poesía personal y de ocasión. Dentro de los variados modos y temas que trata, la vena satírica es la más sugerente, porque en ella se despliegan ante nuestros ojos no solo la extraordinaria capacidad poética y retórica de sus autores, sino también un vívido cuadro del universo social e intelectual bizantino, en especial el de la capital, Constantinopla. Autores como Selo, Cristóbal de Mitilene, Juan Mauropo y Miguel Gramático elaboran poéticamente sus dardos de palabras contra eclesiásticos que viven fuera de la regla cristiana, borrachos o demasiado aficionados a la buena vida, contra ingenuos coleccionistas de reliquias, contra personajes soberbios, codiciosos o falsarios. Sobre todo, contra sus doctos enemigos de bandos contrarios, con los que compiten ferozmente por un puesto en la corte. Los poetas de este periodo comenzaron a recopilar sus propias obras bajo títulos como Estichoi Diaporoi, versos varios. La poesía de este periodo se caracteriza por ser de ocasión, es decir, textos escritos para ser leídos o representados en círculos específicos, como el teatrón, una suerte de salón literario donde se validaba el prestigio de los intelectuales ante sus pares y patronos. Alrededor de un milenio después, muy atrás han quedado estas reuniones entre eclesiásticos, aristócratas, altos cargos y eruditos. Sus escritos se guardan en los archivos o bibliotecas de monasterios, abadías, conventos o bibliotecas privadas. Como muestra, tenemos un extracto de una sátira de Cristóbal de Mitilene, juez y militar que ocupó altos cargos y que también dedicó sus horas a la poesía, en especial a la invectiva. El siguiente fragmento apunta contra un tal monje Andrés, que al parecer coleccionaba reliquias de santos y personajes ilustres. 10 manos de Procopio, 8 piernas de San Néstor, 12 antebrazos de San Demetrio, 15 mandíbulas de Santa Teodora y 4 cabezas de San Jorge. El siglo XIX vivió la revolución industrial. La innovación técnica multiplicó la producción de las fábricas, provocó la migración del campo a las ciudades y el aumento de la desigualdad, con duras condiciones para los trabajadores. En el campo de la escritura, generó la producción en masa de periódicos y revistas, muchos de bajo costo. La demanda de autores e historias para entretener a los lectores creció.
En esta época surgieron conocidísimos escritores como Charles Dickens, Émile Zola y Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, el convulso siglo XIX produjo muchísimos otros escritores, algunos de ellos inmensamente populares en su tiempo, los primeros autores de superventas, cuya producción ha quedado relegada. En Europa, muchas mujeres fueron escritoras prolíficas y autoras de bestsellers. En el caso de Inglaterra, en la época victoriana, entre tantas cuyo nombre el tiempo ha sacado de las librerías, está Charlotte Yonge, novelista inglesa reconocida por su gran número de obras escritas, actualmente casi todas fuera de imprenta. Provenía de una familia religiosa y devota de la Iglesia de Inglaterra. Durante su vida publicó más de 100 obras, principalmente novelas. Parte de sus ganancias las donó a la caridad. Yonge también fue fundadora y editora, durante 40 años, de la revista The Monthly Packet, la cual tenía un público muy variado, aunque se enfocara en las niñas anglicanas británicas. Una de sus obras destacadas es Cadena de Margaritas. Esta novela se convirtió en una de las crónicas familiares más queridas de la época. La narrativa sigue a los May, una familia de 11 hermanos que deben navegar por la vida tras la muerte accidental de su madre en un accidente de carruaje. La novela destaca por su enfoque en Ethel May, una heroína intelectualmente ambiciosa y físicamente desgarbada, cuyo deseo es construir una iglesia en Coxmoor, una zona pobre y descuidada. Otro de los muchísimos autores británicos superventas de su época es Henry Cocteau. Fue uno de los humoristas más populares de la Inglaterra victoriana temprana, especializado en novelas que utilizaban fenómenos físicos o habilidades inusuales de sus protagonistas para orquestar situaciones cómicas que, simultáneamente, denunciaban las fallas del sistema institucional británico. Nacido en Londres, Cocteau vivió gran parte de su vida en la capital antes de trasladarse a Bury St Edmunds, donde falleció tras una vida marcada por el éxito literario inicial y dificultades financieras posteriores. Uno de sus trabajos más destacables es Sylvester Sound, El sonámbulo. En esta novela, publicada en 1844, la trama sigue a Sylvester Sound, un joven que padece un trastorno crónico del sueño que le lleva a realizar hazañas asombrosas y meterse en problemas mientras duerme, sin tener conciencia alguna de sus actos al despertar. La obra juega con los malentendidos y la confusión de identidad que provocan las incursiones nocturnas de Sylvester. Fue extremadamente popular, vendiendo más de 40.000 copias y manteniéndose en circulación durante décadas. Fuera de Inglaterra, otra nave del olvido es la obra de Manuel Fernández y González, maestro indiscutible de la novela por entregas en España. Un autor tan prolífico que llegó a emplear a varios negros literarios, entre ellos a Vicente Blasco Ibáñez. Nacido en Sevilla y educado en Granada, su vida estuvo marcada por la bohemia, el éxito comercial arrollador y una visión profundamente pesimista de la condición humana, que solo encontraba consuelo en la religión. A lo largo de su vida publicó cerca de 200 novelas por entregas. A pesar de ser un autor olvidado, todavía se pueden encontrar sus obras más importantes con relativa facilidad. Una de ellas es El pastelero de Madrigal, novela de 1862. Esta es quizás su obra más célebre, centrada en el enigmático episodio histórico de Gabriel de Espinosa, un pastelero que fue acusado de suplantar al rey Sebastián I de Portugal tras la desaparición de este en la batalla de Alcázarquivir. No es una novela histórica. El autor deja de lado el rigor en favor de la pura aventura, los duelos y los amoríos prohibidos, culminando en el trágico proceso y ejecución de Espinosa por crimen de lesa majestad, bajo el reinado de Felipe II. Para apreciar la magnitud de la gran cantidad de autores y títulos, veamos el siguiente dato. Solo en Inglaterra, entre los años 1789 y 1919, se publicaron entre 40.000 y 63.000 novelas, según un estudio de Allen Riddle, de la Universidad de Indiana en Bloomington, y Michael Betancourt, de Columbia University. Ya entrado el siglo XX, en Estados Unidos, el investigador John Egerton registra que, en 1970, las editoriales estadounidenses emitieron aproximadamente 40.000 títulos nuevos de libros comerciales. De esta ola de publicaciones y autores, podemos rescatar momentáneamente a Richard Pike Bissell, nacido en 1913, natural de Dubuque, Iowa. Fue un piloto de río y ejecutivo textil graduado en Harvard. Combinó su formación como antropólogo con su experiencia práctica en el río Mississippi y en la fábrica de su familia, convirtiéndose en un cronista del Medio Oeste, conocido por su oído para el diálogo coloquial y su sentido del humor. Algunas de sus obras se volvieron muy populares, como 7 centavos y medio, de 1953. Relata el conflicto en una fábrica de pijamas de Iowa,
durante una huelga sindical por un aumento de 7,5 centavos, centrada en el complicado romance entre el nuevo superintendente y una carismática líder de los trabajadores. Hoy en día, sus libros apenas si se pueden encontrar en su propio país. Las épocas y los tiempos no miran si un autor es popular y superventas para relegarlo. Tampoco importa si es alabado por la crítica, por los intelectuales de su tiempo o la calidad de su escritura. Ni el prestigio y el reconocimiento máximo aseguran el recuerdo. ¿Quién ha leído alguno de los siguientes premios Nobel de literatura? Rudolf Christoph Eucken, filósofo idealista cuya obra es hoy casi ilegible. O Verne von Eidenstam y Henrik Pontoppidan, escritores escandinavos. O el novelista alemán Paul Eise, ganador del Nobel en 1910. Muchos le reprochan a la Academia Sueca que le dio el galardón a autores hoy desconocidos y se lo negó a grandes autores que siguen siendo leídos, como Zola, Joyce o Kafka. Pero si ni siquiera este prestigioso comité es capaz de evaluar y saber qué autores son los mejores de su época, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podremos acertar mejor? No solo en los países de lo que se considera el bloque occidental pasa esto. De los tiempos de la Unión Soviética está Alexander Fadeev, escritor ruso reconocido en su tiempo mundialmente por su novela La Guardia Joven, obra que describe las operaciones de la Joven Guardia, una organización clandestina de resistencia antifascista que operó entre 1942 y 1943 en la ciudad de Krasnodon, Ucrania Oriental. Muchos de sus integrantes fueron ejecutados por los alemanes. Era la segunda obra más popular de la literatura para jóvenes en la Unión Soviética, para el periodo de posguerra, con más de 276 ediciones, por encima de las 26.143.000 copias. Joseph Stalin le tenía mucho aprecio al autor, al grado que una vez llegó a declarar que era el más grande humanista que el mundo haya conocido. Alexander Fadeev recibió el premio Stalin, reconocimiento que se entregaba anualmente a varios individuos en los campos de las ciencias, matemáticas, literatura, artes y arquitectura, con el fin de honrar grandes logros en estas áreas que hubieran significado progreso para la Unión Soviética o el avance del socialismo. En los últimos años de su vida, Fadeev se volvió alcohólico. Sufrió de desórdenes en el riñón que, aunados a su afición a la bebida y a una severa depresión, provocada por la desestalinización llevada a cabo por el gobierno de Nikita Khrushchev, lo orillaron a suicidarse el 13 de mayo de 1956. Su nota suicida dejaba muy patente su desilusión ante el rumbo que había tomado el Partido Comunista de la Unión Soviética después de Stalin, y fue ocultada por la KGB, para no ser liberada sino hasta 34 años más tarde. En la nota escribió: «Es imposible para mí vivir más lejos del arte, al cual he dado mi vida, ya que ha sido destruido por el ignorante y arrogante mando superior del partido, y este mal no puede ser enmendado. Los mejores exponentes de la literatura, un número que los sátrapas zaristas no podían ni soñar llegar a tener, han sido físicamente exterminados o han muerto bajo la mirada condescendiente y criminal de aquellos que ostentan el poder». Las obras de Alexander Fadeev todavía se pueden encontrar con cierto esfuerzo hoy en día, aunque no es común verlo en librerías, y están lejísimos de la popularidad y el reconocimiento que alguna vez tuvieron. Con esto terminamos el vídeo de hoy, concluyendo que el tiempo tiene criterios desconocidos y extraños para decidir qué autores pasan a la posteridad y cuáles no. Y así, en muchas disciplinas, el mérito y la calidad no aseguran nada. De hecho, no hay forma de asegurarse nada, y de los que hoy están no sabemos de cuál es su memoria y obras serán reconocidas por las siguientes y lejanas generaciones. No hice este vídeo con el fin de desilusionar a nadie. Al contrario, buscaba quitar importancia al reconocimiento póstumo. Estos autores vivieron el reconocimiento en su época y gozaron de la admiración general. El hecho de no ser leídos ahora, a ellos no les afecta en nada, ni a nosotros tampoco. Son contundentes las palabras del poeta y satírico Romano Persio, que vivió en el siglo I de nuestra era.